Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a continuar con esta serie de videos que estamos viendo acerca del ministerio del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Este video correspondiente a esta serie es el video número 3. Vamos a continuar hablando acerca de este ministerio. En el video número 1 hablamos acerca de todos los documentos relacionados con la institución de este ministerio. En el video número 2 vimos todo lo que concerniente a este ministerio, que hablaba tanto del el Código de Derecho Canónico. Vimos también algunas cosas que venían en la Redención y Sacramentum, hablando específicamente del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Ya vimos cómo se dio este ministerio. Ya vimos también cuáles son las cosas por las cuales el servicio que tenía que hacer este ministerio, lo vimos también. Y el día de hoy vamos a ver en particular cuáles son lo que nos pide la diócesis para este ministerio. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. De la misma documento que se llama Redención y Sacramentum, vamos a ver cómo es la ordenación de la Sagrada Liturgia. Esto es muy importante entenderlo, porque como todo ministerio que se da a los laicos, pues tenemos que estar en obediencia. Aquí la pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Verdad? Este ministerio que nos fue dado, ¿cuáles son las pautas o cuáles son las reglas que tenemos que obedecer? Para eso es importante entender, y esto vamos a ver en este punto, la ordenación de la Sagrada Liturgia. De esto nos habla el capítulo 1 de este documento que se llama Redención y Sacramentum. En el numeral 14 dice lo siguiente: la ordenación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que lo determine la ley en el obispo. ¿Ok? En primer lugar, nos define algo que ya sabemos, ¿verdad? La ordenación de la Sagrada Liturgia reside en la sede apostólica, en el Papa, ¿verdad? Lo que conocemos como el Vaticano, la sede apostólica, y en la medida que lo determine la ley, el obispo. Vamos a ver primero en lugar qué compete a la sede apostólica. Dice en el numeral 16, compete ordenar la Sagrada Liturgia de la Iglesia Universal, editar los libros litúrgicos, revisar sus traducciones a lenguas vernáculas y vigilar para que las normas litúrgicas, especialmente aquellas que regulan la celebración del santo sacrificio de la misa, se cumplan fielmente en todas partes. Es decir, una de las cosas que tiene que hacer la sede apostólica es velar porque la celebración del santo sacrificio de la misa se cumpla fielmente. Por eso es muy importante el conocer, y a veces eso pasa dentro de la iglesia, que hay ciertas personas llevando un ministerio, pero no conocen cuáles son aquellas cosas que regulan la Santa Misa. Es muy importante conocerlas. Aquí en primer lugar ya vemos que le compete a la sede apostólica dar esas reglas, de editar los libros litúrgicos y también ordenar la Sagrada Liturgia, puesto que a la Iglesia le fue encomendada. La sede apostólica tiene una congregación que se dedica especialmente a eso, a todo lo que tiene que ver con los sacramentos, incluye la liturgia, y esta se llama la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Dice, trata lo que corresponde a la sede apostólica, salvo la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que esa es otra rama, que en la que, como dice aquí, ve acerca de la doctrina. Dice, respecto a la ordenación y promoción de la Sagrada Liturgia, en primer lugar de los sacramentos, esta congregación fomenta y tutela la disciplina de los sacramentos, especialmente en lo referente a su celebración válida y lícita. Recordemos, y este ya es otro tema, pero todos los sacramentos tienen que ser válidos y lícitos.
Tal vez después en otro video, en otro tema que ya no estemos, podríamos ver esto de la licitud y la validez del sacramento. Es muy importante. Recordemos también que la Sagrada Eucaristía es un sacramento. Dice esta congregación, finalmente vigila atentamente para que se observen con exactitud las disposiciones litúrgicas, se prevenga sus abusos y se erradiquen donde se encuentren. En esta materia, conforme a la tradición de toda la Iglesia, destaca el cuidado de la celebración de la Santa Misa y del culto que se tributa a la Eucaristía fuera de la misa. Los fieles. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la Sagrada Liturgia de forma plena y eficaz, para que nunca sea considerada la liturgia como propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Este punto también es muy importante, algo muy importante. La liturgia no es propiedad de nadie, propiedad de Dios mismo, por lo cual ni la persona que lo celebra, o sea, el sacerdote, ni la comunidad pueden apropiarse o pueden modificarla o pueden cambiarla o pueden poner sus propias reglas por encima de la autoridad eclesiástica, que como ya lo vimos, la sede apostólica a través de la Congregación para el Culto Divina y Disciplina de los Sacramentos. Sin embargo, esto lo regula a nivel universal. Ahora vamos a ver a nivel local, es decir, así como somos una iglesia y es una sola iglesia, para los que están en Roma, en China, en México, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de lo local, cada uno de nosotros pertenece a una diócesis y esa diócesis está regida por el obispo diocesano, que se le denomina como el gran sacerdote de su grey. Vamos a ver ahora el obispo. El obispo diocesano es el primer administrador de los ministerios de Dios en sus iglesias particulares, es decir, en sus diócesis correspondientes. Cada diócesis tiene iglesias que están bajo la tutela de el obispo. Dice que le ha sido encomendada, es el moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica. El obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía, que él mismo celebra o procura que sea celebrada mediante la Iglesia que vive y crece continuamente. Continuamos. Dice el obispo diocesano, primer administrador de los misterios de Dios en la iglesia particular que le ha sido encomendada, es el moderador promotor de la vida litúrgica. Bueno, eso ya lo vimos. Dice, la principal manifestación de la iglesia tiene lugar cada vez que se celebra la misa, especialmente en la iglesia catedral, con la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios. En una misma oración junto al único altar donde preside el obispo, rodeado por su presbiterio, los diáconos y ministros. Además, toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el obispo, a quien se le ha confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y reglamentarlo en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, precisadas más concretamente para su diócesis según su criterio. Entonces, aquí estamos viendo que el obispo se podría decir que la autoridad máxima dentro de una diócesis que regula la liturgia. Él es el que debe estar regulando la liturgia. Obviamente, como ya lo vimos, esto lo debe de hacer, no lo hace él por su cuenta, ¿verdad? Lo hace a través de la autoridad máxima, como lo vimos. Continuamos, dice, el efecto, el obispo diocesano en la iglesia, él confiada y dentro de los límites de su competencia, esto es muy importante, cada obispo tiene autoridad dentro de su diócesis. Yo tengo que obedecer a mi obispo de mi diócesis. Yo no puedo obedecer a un obispo de una diócesis ajena porque litúrgicamente hablando, él no es mi autoridad. Él va a poner su autoridad en la diócesis. Y todos los que ejercen el ministerio dentro de
una diócesis, pues deben de estar sujetos a la autoridad de su obispo. Eso es muy importante. Por eso dice que tiene límite su competencia y en la iglesia que él se le confió. En esto, en materia litúrgica, eso es muy importante saberlo. Continuamos, dice, el obispo debe tener siempre presente que no se quite la libertad prevista en las normas de los libros litúrgicos, adaptando la celebración de modo inteligente, sea la iglesia, sea el grupo de fieles, sea las circunstancias pastorales, para que todo rito sagrado universal esté verdaderamente acomodado al carácter de los fieles. El obispo rige la iglesia particular que le ha sido encomendada, ya lo vimos, ¿verdad? Y a él le corresponde, muy importante, ¿qué le corresponde al obispo? Regular, dirigir, estimular y algunas veces también reprender, cumpliendo el misterio sagrado que ha recibido por la ordenación episcopal. Recordemos que hablaba acerca del sacramento del orden sacerdotal. Tenemos tres, ¿de acuerdo? Recordamos que es el diaconado, presbiterado y el episcopado. Entonces, por la ordenación episcopal, es decir, cuando se le da la orden de obispo, él pues tiene que hacer esto, ¿verdad? Dentro de su iglesia particular encomendada. ¿Y esto para qué? Dice, para edificar su grey en la verdad y en la santidad, para que se explique el auténtico sentido de los ritos y de los textos litúrgicos y eduque en el espíritu de la Sagrada Liturgia a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles laicos, para que todos sean conducidos a una celebración activa y fructuosa de la Eucaristía. También cuide igualmente para que todo el cuerpo de Cristo, o sea, todos los bautizados, con el mismo espíritu en la unidad de la caridad pueda progresar en la diócesis, en la nación y en el mundo. Continuamos. Los fieles, el número 23 dice, los fieles deben de estar unidos a su obispo, como la iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios. Todos, incluso los miembros de los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, todas las asociaciones o movimientos, están sometidos a la autoridad del obispo diocesano en todo lo que se refiere a la liturgia. Ojo y repito, ojo y repito. Todos están sometidos a la autoridad, los fieles y las congregaciones están sometidos a la autoridad del obispo diocesano en todo lo que se refiere a liturgia. Dice, salvo las legítimas concesiones del derecho, por lo tanto compete al obispo diocesano el derecho y el deber de visitar y vigilar la liturgia en las iglesias, oratorios, etc. 24. El pueblo cristiano por su parte tiene derecho a que el obispo diocesano vigile para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente en el ministerio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y sacramentales y en el culto a Dios y a los santos. Dice, las comisiones, consejos o comités instituidos por el obispo para que contribuyan a promover la acción litúrgica, la música y el arte sacro en su diócesis debe actuar según el juicio y normas del obispo, bajo su autoridad y contando con su confirmación. Así cumplirán su tarea adecuadamente y mantendrán en la diócesis el gobierno efectivo del obispo. De estos organismos, de otros institutos y de cualquier otra iniciativa en materia litúrgica, después de cierto tiempo resulta urgente que los obispos indaguen si hasta el momento ha sido fructuosa su actividad y valoren atentamente cuáles correcciones o mejoras se deben introducir en su estructura y en su actividad para que encuentren nueva vitalidad. Se tenga siempre presente que los expertos deben ser elegidos entre aquellos que sean firmes en la fe católica y verdaderamente preparados en las disciplinas teológicas y culturales. Bueno, con esto ya nos damos una idea, ya tenemos todo el panorama de cómo está ordenada las cosas en lo que es la situación litúrgica. Todo está normado a través de su competencia, de la autoridad eclesiástica que en primer lugar reside o cae en la sede apostólica. La sede apostólica
puso a la Congregación para el Culto Divino de los Sacramentos que estuviera a cargo de todas estas cosas. Y dentro de lo local, el obispo es la máxima autoridad en cuestiones litúrgicas, a la cual todos estamos en obediencia a él. Es nuestra autoridad máxima dentro de mi diócesis. Aquí en el punto 25 hablaba de crear comisiones, consejos y comités. Entonces, a ti, querido ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, tienes que buscar dentro de tu diócesis cuáles son aquellas normas, reglamentos que ha puesto el obispo para tu ministerio. ¿Qué es lo que tu obispo te ha pedido que realices en tu ministerio? Bueno, dentro de mi diócesis, yo les repito, estoy en Los Cabos, Baja California Sur, México. Hay una comisión que se encarga de esto, que se llama la CODIPAL. Dice, es la Comisión Diocesana de la Pastoral Litúrgica en la Diócesis de La Paz. La persona que está encargada es el padre Martín Alfonso Mata Gallardo, al cual le envío un saludo y le agradezco profundamente el que me haya ayudado. Él me proporcionó este material que a continuación vamos a ver y que nos va a servir porque obviamente todos estos reglamentos van muy de la mano, independientemente si son de otra diócesis. Ya el trabajo de cada ministro extraordinario que sea de otra diócesis sería buscar cuáles son las normas, lo que pide el obispo para cada diócesis. Pero vuelvo a repetir, para este video vamos a ver lo que nos piden aquí en La Paz. Y vuelvo a repetir, agradezco al padre Martín que me haya dado la facilidad para compartirme este material. Envío un caluroso saludo y le agradezco profundamente el que me haya ayudado. Vamos a ver entonces qué es lo que nos pide, que esto considero yo que es universal. Dentro del documento que nos manda, nos dice cuáles son las funciones de este ministerio. Ahorita lo repasamos, ya lo vimos anteriormente en algunos documentos, pero ahorita lo vamos a ver en lo que la diócesis nos pide. ¿Cuáles son las funciones incluidas en este ministerio? Y aquí nos dice, dentro de la misa, ayudar al sacerdote a repartir la comunión. Cuando es grande el número de comulgantes y falten otros ministros ordenados. O bien, se quiere darlo bajo las dos especies. En ese momento cumple su función este ministerio. Fuera de la misa, cuando en ausencia del sacerdote hay fieles que quieren comulgar, poder darse a sí mismos, es decir, al ministro, y repartir a los demás la Eucaristía. El rito que hay que seguir se encuentra en el ritual de la Sagrada Comunión y culto fuera de la misa. Recuerdan ustedes que en el primer video yo les recomendaba un ritual, específicamente aquí en nuestra diócesis se refiere a este rito que está en este ritual, en la página 18 a la 27. La comunión llevada a los enfermos, incluso a modo de viático. Y esto también es una de las funciones de este ministerio y el rito lo podemos ver en el ritual antes mencionado. También las funciones es las celebraciones dominicales, pero en ausencia del sacerdote. Y aquí dice, en las que los laicos puedan recibir el encargo oficial por parte del obispo de presidir, y no es misa, es celebración de la palabra y distribuir a sus hermanos la comunión. Y el sexto, la facultad para purificar los vasos sagrados. Después de la celebración, fuera del altar en la credencia y preferiblemente una vez acabada la celebración y despedido el pueblo. Y también fuera de misa, dice la exposición del Santísimo. Dice, caso repetido, sobre todo en las comunidades religiosas masculinas o femeninas, en ausencia del sacerdote. Y también esto se hace con el ritual. Si ustedes pueden ver el ritual que antes recomendé, nos va a hacer va a ser mucho bien para nosotros porque de hecho aquí en mi diócesis nos pide que esos ritos se hagan a través de este ritual y aquí vienen las páginas. Y esas son las funciones que ya sabíamos, ya habíamos visto y a través de las diócesis nos las vuelven otra vez a recordar. Dentro de la misa ayudar a repartir la comunión cuando se cumplan las condiciones, es decir, que sea muy grande el número de comulgantes
y que no haya ministros ordenados que lo puedan hacer. Fuera de la misa, pues ya tenemos más servicios. En primer lugar, repartir la comunión cuando no se encuentra el sacerdote, hacer celebración de la palabra, llevar la comunión a los enfermos, las celebraciones de la palabra en donde no haya un sacerdote. También se nos da la exposición del Santísimo, poder exponer el Santísimo. Recordemos, y eso lo marca el ritual, el manual, exponemos el Santísimo. Sin embargo, algo importante nada más, que en este ministerio nosotros no podemos dar la bendición con el Santísimo. Nosotros como ministros extraordinarios solo lo exponemos y lo quitamos, pero no lo que hace el sacerdote, nada más es ponerlo y retirarlo. Y también tenemos la facultad de purificar los vasos. Esto, como dice aquí, se hace después de la celebración y en la credencia. Y nos dice que sea terminada la celebración y despedido el pueblo. Y aquí nos manda también al misal, a la instrucción general del misal romano, y nos da algunos puntos que vamos a verlos, porque es muy importante. Yo también, cuando no tenía mucho conocimiento, me llamaba mucho la atención porque en algunas iglesias no era el sacerdote el que purificaba, sino que se lo daba al ministro extraordinario. Yo llegué a pensar también que era un abuso. Sin embargo, vamos a ver que sí están facultados, pero también siempre y cuando se den las condiciones. En el mismo documento que veníamos visto, la Redemptionis Sacramentum, nos habla del numeral 119, nos habla que el sacerdote, nos habla que es el que debe purificar, que purifica la patena, la píxide, también el cáliz, como dice aquí, como prescribe el misal, seca el cáliz con el purificador y nos pone también una forma que dice, cuando está presente el diácono, este regresa al altar con el sacerdote y purifica los vasos. En caso de que haya diácono, él lo puede hacer, pero dice aquí, también se permite dejar los vasos para purificar, y aquí viene la condicionante, sobre todo si son muchos, sobre el corporal y oportunamente cubiertos en el altar o en la credencia, de forma que sean purificados por el sacerdote o el diácono inmediatamente después de la misa una vez despedido el pueblo. Bueno, ya este documento nos habla del sacerdote y en caso que tiene la facultad del diácono, recordemos también que en caso de que no haya diácono está el acólito debidamente instituido y en caso de que no esté el acólito debidamente instituido está el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Entonces, para este punto en específico hay 4 posibilidades: el sacerdote, el diácono, el acólito instituido o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión instituido. Vuelvo a repetir, las normas marcan que sea el sacerdote. Sin embargo, también se permite. Cuando dice aquí, son muchos los que hay que hacer, los que hay que purificar, tanto los cálices como los copones que hay que purificar, los puede hacer un ministro. Vamos a ver otro punto, la instrucción general del misal romano en el 163. Aquí vamos a ver las diferentes formas de misa, con un sacerdote, con el obispo, si hay diácono, si son con celebración, son varias, pero todos estos puntos hablan acerca de lo mismo. El 163 habla y nos dice que después de la comunión, el sacerdote bebe íntegramente el mismo cáliz en el altar, el vino consagrado. Dice, el sacerdote regresa al altar, recoge las partículas si las hay, luego de pie del altar o en la credencia purifica la patena o el copón sobre el cáliz, después purifica el cáliz y seca el cáliz con el purificador. Aquí dice, si los vasos son purificados en el altar, un ministro lo lleva a la credencia. Sin embargo, se permite dejar los vasos que deben purificarse, sobre todo si son muchos, en la credencia, dice, y para que sean purificados después de misa y despedido el pueblo. Esto es en caso de que haya sacerdote. En el 183 de la instrucción general del misal romano dice, aquí habla ya cuando hay un diácono. Dice, terminada la distribución de la comunión, el diácono vuelve al altar con el sacerdote, recoge las partículas si las hay, la llevan al cáliz,
Y lo mismo, dice, está permitido, sin embargo, dejar en la credencia sobre el corporal debidamente cubiertos los vasos que deben ser purificados y purificarlos inmediatamente después de misa y una vez despedido el pueblo. El 191 dice, cuando sea necesario, el acólito ritualmente instituido, aquí hablaba de diácono, y aquí ya habla de acólito. El acólito ritualmente instituido como ministro extraordinario, recordemos que el acólito instituido es ministro extraordinario, él también está, antes que un ministro extraordinario, él también está llamado a repartir la comunión. Dice, puede ayudar al sacerdote a la distribución de la comunión al pueblo, aquí nos lo dice, y si se da la comunión bajo las dos especies en ausencia del diácono, ofrece el cáliz a los que van a comulgar o sostiene el cáliz cuando la comunión se da por intinción. En el 192 dice, asimismo el acólito instituido, terminada la distribución de la comunión, ayuda al sacerdote o al diácono en la purificación y arreglo de los vasos sagrados. En ausencia del diácono, el acólito es el que purifica y los arregla. Y en el 279, que habla acerca de las purificaciones, dice, los vasos sagrados son purificados por el sacerdote, por el diácono o por el acólito instituido, después de la comunión o después de misa, en cuanto sea posible en la credencia. La purificación del cáliz se hace con agua y vino, que tomará el mismo que purifica. La patena, como de costumbre, límpiese con el purificador. Préstese atención a lo que quizá quedare de la sangre de Cristo después de distribuir la comunión, se bebe inmediata e íntegramente en el altar. Bueno, y estos son los documentos, perdón, los puntos de la Instrucción General del Misal Romano que nos habla específicamente esto acerca de la purificación. Es muy importante porque les decía, a veces no lo entendemos y ahí vienen los problemas. En este material habla también acerca de la motivación de este ministerio. Dice, se puede decir que la motivación primera es la utilidad pastoral. Así dentro de la misa, el que unos laicos puedan ayudar a repartir la comunión cuando son muchos los fieles que se acercan a recibirla y no hay suficientes ministros ordenados. Favorece que la celebración sea ágil, proporcionada y no innecesariamente larga. Y aquí explica el porqué de esto. Porque igual alguien puede decir, pero ¿por qué tiene que ser ágil? ¿Por qué tiene que ser no larga? Bueno, aquí lo dice, la reforma actual ha introducido elementos que piden un ritmo pausado y que alargan la misa. La tercera lectura, la homilía como obligatoria, la oración universal, los cantos y los espacios de silencio. Es conveniente que en otros momentos que no sean necesariamente piden un desarrollo largo como el de la comunión, se agilice con la multiplicidad de ministros, sobre todo si se quiere realizar bajo las dos especies con la ayuda de ministros laicos. Se puede realizar mejor la comunión también con el vino, que por razón del signo da a la comunión una expresividad más plena. Esto viene también en la Instrucción General del Misal Romano. Dice, en virtud de su bautismo, todo cristiano pertenece a la comunidad sacerdotal y puede recibir el encargo ministerial de ayudar a sus hermanos también en la celebración de los sacramentos. Aquí se trata de una misión litúrgica, no necesariamente ligada al ministerio ordenado, y que solo de hecho se había reservado al clero. Ahora se vuelve a encomendar en algunas circunstancias a los laicos. Esto lo vimos en el primer video, recordemos cuando hablaba acerca de que antes todas las cosas que litúrgicas estaban reservadas única y exclusivamente para el clero. Con el tiempo se fueron dando ministerios a los laicos para que participaran, puesto que en el bautismo pues participamos todos del sacerdocio común. Sin embargo, debemos recordar que es muy diferente el sacerdocio común de todo fiel que recibe en el bautismo del sacerdocio del orden que recibe con el sacramento, ¿verdad? Son los dos, por el bautismo reciben el sacramento del sacerdocio, pero son diferentes. No confundir el sacramento que recibimos, con el bautismo recibimos el ministerio
o más bien sí, el ministerio del sacerdocio, pero el sacerdocio común es muy diferente al sacerdocio del orden. Dice el bautismo, no, y es lo que habla, dice el bautismo no da derecho a ejercitar ni este ni otros ministerios, es decir, los que están propios de la liturgia. Dice, pero sí la capacidad de recibir por parte de los responsables la misión de ejercerlos en bien de la comunidad. Es decir, por el bautismo yo recibo el ministerio del sacerdocio común. Sin embargo, eso no me da derecho, como el otro ministerio, como el otro sacramento del orden. Por el sacramento del orden, una persona, ¿verdad? Un sacerdote ordenado, él puede realizar la Eucaristía y ejercer el ministerio propio. Nosotros no. Sin embargo, por ese bautismo y por ese sacerdocio que se me dio, sacerdocio común que se me dio en el bautismo, yo aplico para recibir este ministerio. Es lo que nos habla en este punto. Dice, es la nueva imagen de la iglesia tal como ha aparecido sobre todo en Lumen Gentium, la que sirve de motivación radical en todos los servicios litúrgicos encomendados a los laicos, que se ponen en evidencia cuando se ejercen bien. Es muy importante esto. Y enseguida nos habla a qué personas conviene. Dice, ¿a qué personas conviene encomendar este ministerio? Dice, no ciertamente a niños o adolescentes, sino tienen que ser personas maduras. Se trata de un servicio importante a la comunidad celebrante que hay que saber realizar con desenvoltura y dignidad. Dice, es natural que varios documentos indiquen que las personas encargadas sean de buena fama, aceptadas en la comunidad y que ofrezcan una cierta garantía. Sería bueno que los designados estuvieran ya comprometidos en alguna otra clase de apostolado, como la catequesis, el cuidado de los enfermos, o que pertenezcan al equipo de liturgia, al consejo pastoral o de una comunidad religiosa. Es decir, que la persona que sea escogida para este ministerio, pues tenga ya un caminar dentro de la iglesia, que tenga ya también esa aceptación por parte de las demás personas, que sean personas, como dice aquí, de una buena fama, que sean personas que están comprometidas con el servicio, que ya a lo mejor ya tienen un apostolado, que están en la catequesis, que participan en la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que nos pide para escoger a una persona para este ministerio. Dice, así el servicio de repartir la comunión o llevarla a los enfermos no sería un hecho aislado dentro de su identidad y de su imagen en la comunidad. Es decir, no sería algo nuevo, o más bien, darle el ministerio a una persona que no tiene antecedentes, para esa persona le va a ser algo nuevo, no va a ser parte de. Por eso es muy importante que la persona escogida ya tenga un caminar dentro de la iglesia. Dice, es lógico que la instrucción avise, no será elegido para tal oficio una persona cuya designación pueda causar sorpresa a los fieles, y que deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y sus buenas costumbres. En el mismo documento señala un orden indicativo de prioridades, de acuerdo con los criterios de mayor a menor significatividad. La designación se hará teniendo presente el siguiente orden, y este orden nos pide, en este caso, la diócesis, de mayor a menor, que sea lector, que sea un alumno de seminario, que sea una religiosa, religioso, un catequista, un fiel, un varón o mujer, en este orden. Pero añade que este criterio puede ser cambiado según el prudente parecer del ordinario del lugar, es decir, el obispo, porque como ya vimos, él tiene la facultad de hacerlo. Bueno, y después vamos a ver los modos de designación, pero se me ha alargado mucho el video, lo voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo y tan pesado. Y en un próximo video vamos a continuar viendo todos estos puntos que nos pide la diócesis. Vamos a dejarla aquí, en el próximo video vamos a arrancar del modo de designación. Vamos a continuar viendo estos documentos y con el favor de Dios lo haremos en un próximo video. Agradezco mucho, en primer lugar, al Padre Mata que me haya ayudado con este documento. Un saludo y mi agradecimiento, especialmente a la diócesis que nos está ayudando en esto. También quiero enviar un saludo al señor Tairo Paredes. Él es de Maracaibo, Zulia, de nuestro país de Venezuela. Bendiciones, hermanos venezolanos, a toda la gente de Venezuela. Le agradezco el que me haya dejado un comentario
y agradeciendo pues por estos videos. Ojalá sirva también para muchos personas que están en este ministerio. Yo les pido de favor que me apoyen a recomendarlo, me apoyen también dándole me gusta, recomendándolo. También si se puede, me pueden ayudar a inscribirse en la página de YouTube que se llama Católico Virtual 624. Y pues bueno, queridos hermanos, ojalá también me puedan dejar ahí su comentario de qué diócesis pertenecen y cuánto tiempo llevan en su apostolado. Sería para mí algo bonito el conocer personas que les está sirviendo esto, como el caso del señor Tairo. Agradezco mucho, queridos hermanos, y con el favor de Dios nos vemos en un próximo video. Paz y bien. Les pido sus oraciones para este ministerio, para todos los que están en este ministerio, y también les pido sus oraciones para mí en particular, para que podamos seguir llevando estos videos y podamos seguir contribuyendo a la iglesia. Paz y bien para todos, queridos hermanos. Agradezco mucho el apoyo y con el favor de Dios nos vemos en un próximo video. Paz y bien. Gracias a Dios.